comenzamos nuestro nuevo devocional. Nos toca el capítulo 23 del libro de Levítico. Capítulo 23 del libro de Levítico. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo Las fiestas solemnes. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí vemos que el Señor estableció que el guardar el día de reposo, que donde quiera que estuvieran los israelitas, debían de guardar ese día de reposo. Ya nosotros hemos tocado mucho este tema, pero hay que seguirlo tocando. Nosotros hemos hablado con respecto al día de reposo y hemos dado ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento del día de reposo. Tenemos los ejemplos de el Evangelio según San Lucas, capítulo 6 del 1 al 10, que dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? No era permitido por la ley de Moisés, y Dios había establecido de que se guardaría los días de reposo, que no podían hacer nada, ningún tipo de trabajo. Pero aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento lo que el Señor hacía en el día de reposo. Y nosotros seguimos y hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y dice: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito, no era permitido comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que con él estaban, a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el día de reposo no se guardaba. Que el Señor es dueño aún del día de reposo, y Él es soberano. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo salía, predicaba, sanaba, liberaba en los días de reposo, donde en la ley de Moisés eso no estaba permitido. Pero vemos que ya eso no se aplica. Dicho por la misma palabra del Señor. Seguimos. Versículo 4.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Vamos a detenernos aquí un momento. Leeré otra vez. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Okay. Recuerden lo de la Pascua. La palabra, ¿qué significa Pascua? Tiene su origen en el latín pacha y a su vez viene del griego pacha y del hebreo pesaj. En general significa paso o salto. Tenemos que recordar, ¿verdad? En el judaísmo, la Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El Señor estableció, Jehová de los ejércitos estableció eso allí en los tiempos bíblicos, cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Dijo, mismo Dios los estableció, que debían celebrar la Pascua para conmemorar la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. En esa celebración, ellos comían, y todavía ellos lo practican, comen un cordero, que es la ofrenda que Dios mandó sacrificar para comer en familia. Pero entonces, hoy en día, vemos que eso sucedió en los tiempos bíblicos, en la ley mosaica, antes de que el Señor diera su vida en la cruz del Calvario, antes de que viniera la redención. Todavía el Señor Jesucristo no había hecho lo que hizo. Entonces, en aquel tiempo, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, había establecido que celebraran ese día, la Pascua, conmemorando, recordando la liberación, como Él los sacó con brazos fuertes de allá de Egipto y los liberó. Pero entonces hoy en día, nosotros como cristianos, o en el cristianismo, también celebramos la Pascua. La Pascua que nosotros celebramos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio expiatorio, porque Él se dio como cordero. Y ese sacrificio expiatorio es similar al cordero de la Pascua judía. Recuerden, es importante tener en cuenta, recuerden que muchos de los judíos, ellos no creyeron cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ellos no creyeron, no lo reconocieron como el Señor Jesús, no creyeron en Él. Y muchos todavía lo están esperando. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que Él sí vino, Él estuvo aquí en la tierra. Luego murió y al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros los esperamos nuevamente. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento, en nuestra Pascua, nosotros comemos es la Santa Cena. Esa es nuestra Pascua como cristianos. La Santa Cena. Como señal, como lo enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 16 al 20. En este pasaje, Jesús se reúne con sus apóstoles la noche antes de su crucifixión y les dice que no celebrará otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces, en la Santa Cena, Jesús dio gracias a Dios y le dio a sus apóstoles pan y vino diciendo, este es el pan, este pan es mi cuerpo, este pan
es mi cuerpo, que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio. Esta copa es mi sangre, que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Entonces vemos que el pan y el vino, consagrados mediante la oración, se convierten en un acto simbólico del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que se deben comer y beber reverentemente en su memoria. Entonces estamos viendo que la verdadera Pascua es recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, su resurrección, que nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, la miseria. Nos dio la salvación, dio su vida como el último cordero. Entonces para nosotros esa es la Pascua. Es para nosotros y debería de ser para todo el que cree en el Señor Jesucristo, esa es la verdadera Pascua. Es importante, claro que es importante recordar que una vez el Señor Jesús o Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Claro que es importante recordar eso y enseñarlos a los hijos, a los nietos y todo. Pero ahora hay un acontecimiento que está por encima de eso y es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Él dio su vida por nosotros. Y nos redimió con un precio alto que fue derramando su sangre. Entonces esa es la verdadera Pascua, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, recordando a nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su muerte y su resurrección, y lo que Él hizo. Digamos, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás pan sin levadura. Vamos aquí a detenernos. Es importante que nosotros entendamos el significado de lo que era el comer los panes sin levadura. La levadura era considerada antiguamente como símbolo de corrupción, o sea, de contaminación, porque fácilmente se echa a perder y se llena de moho. Ellos preparaban el pan y le echaban levadura, era como un tipo de contaminación, como lo dice, porque se echaba a perder fácilmente, rápido, y se llenaba de moho. Entonces, bajo la ley de Moisés, no se podía ofrecer levaduras al presentar las ofrendas por el pecado. Lo que ahí se sugiere que la ofrenda debía de ser sin corrupción alguna. Para los israelitas, comer el pan sin levadura simbolizaba que participaban del pan que no tenía corrupción o impurezas. O sea que en otras palabras, estaban comiendo que el pan de vida, lo que enseña el Nuevo Testamento, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de retirar del hogar toda la levadura, eso lo vemos allí en Éxodo 12:19, era un símbolo de quitar toda la impureza del seno de la familia. Entonces, eso significaba el comer el pan en levadura. Seguimos. 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y habló Jehová a Moisés diciendo, 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la meceréis. Entonces ahí el Señor le estaba diciendo que cuando ellos entraren en la tierra que Él les iba a dar y recogieran las primeras cosechas, acuérdense que ellos cultivaban, cuando recogieran las primeras cosechas, que ellos debían de llevar al sacerdote el primer manojo, o sea, sus primicias, de su primera cosecha de grano. Y al día siguiente del descanso, el sacerdote las levantará ante Jehová a fin de que fuesen aceptadas a favor de Dios. O sea, a fin de que fueran aceptos. Fíjense esto, este detalle aquí importante. Dios había establecido de que ellos pudieran dar sus primicias. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus miejos a su tierra, recojan, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, o sea, un manojo, que diera una parte de lo que habían sembrado, recogieran un porcentaje, un manojo, y esas primicias se las llevaran al sacerdote. ¿Para qué? El sacerdote iba a mecer la gavilla, ese manojo delante de Jehová, para que ellos pudieran hacer, esa persona pudiera ser aceptos delante de Dios. Fíjense, vuelvo. Dios había establecido que se diera las primicias de sus cultivos, de sus tierras, dieran un manojo, lo llevaran al sacerdote esas primicias, para que allá el sacerdote iba a mecerlo delante de Jehová, para que ellos fueran ¿qué? Aceptos delante de Jehová. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a ser aceptos. Fíjense lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que llevar sus primicias, un manojo. No era que iban a llevar todo lo que cultivaron, todo completo, el 100%, no. Ahí estableció Jehová que iban a llevar un manojo, un porcentaje, un pedazo, al sacerdote. El sacerdote lo iba a mecer. ¿Y eso era para qué? ¿Para qué era esa primicia? Era para que ellos fueran aceptos delante de Jehová. Entonces aquí vemos el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice respecto a ese punto? Dice, la Reina Valera, en Romanos capítulo 5, del 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ahí nos está diciendo, y se los leo en otra versión, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza, alegría participar de la gloria de Dios. O sea que nosotros, ya nuestro Señor nos hizo aceptos. Nosotros somos ya aceptos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su fe. Ya nosotros fuimos aceptos. Ya nosotros no tenemos que hacer eso, porque si nosotros hoy día hiciéramos eso, estaríamos negando la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estaríamos diciendo, bueno, yo voy a hacer ese ritual, esas primicias, como el Señor lo estableció allí en el Antiguo Testamento, para que me acepte, para que Dios me acepte, porque eso era lo que significaba, para ser aceptos delante de Dios. Entonces yo voy a hacer eso, voy a llevar mis primicias de todo mi trabajo. Aquí estoy trabajando allá, en la tienda, en un restaurante. Voy a llevar mis primicias, como lo establece allí el Antiguo Testamento. Voy a llevar una porción allá a la congregación.
al Señor para ser acepta. ¿Están escuchando? Ya nosotros fuimos aceptos. Nosotros fuimos aceptos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengan mucho cuidado cuando se les enseña lo contrario a lo que la palabra aquí está diciendo. Digamos, ¿nos quedamos? Ok. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto. Tu ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y comeréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, y entonces ofreceréis de nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrio por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Ya nosotros aquí, por ejemplo, hemos hablado mucho de lo que es la parte de las ofrendas. Por ejemplo, aquí cuando habla de la ofrenda de paz, ofreceréis además un macho cabrio por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Recuerden que ellos tenían que hacer todos los sacrificios porque todavía no había venido lo que el Señor Jesús hizo la obra de la cruz del Calvario. Entonces, por medio de esos sacrificios obtenían el perdón de pecado. Por ejemplo, aquí está hablando de la ofrenda de paz. Ellos tenían que hacer una ofrenda de paz para ellos poder obtener la paz de Dios. Para ellos obtener esa paz de Dios, tenían que hacer ese sacrificio. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo se dio como ofrenda, como cordero. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y la paz de Dios, Él nos dio su paz. Nosotros obtuvimos la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso que ya nosotros no tenemos que hacer ninguna ofrenda ni de paz. O sea, aquí como lo hacen, una ofrenda física, de dar en sacrificio animales y todas esas cosas. Porque ya el Señor Jesucristo pagó, se dio a sí mismo, derramando su sangre en la cruz del Calvario y pagó por completo. Pagó por completo. Nos justificó, fuimos aceptos delante de Él, nos redimió de todo, nos dio su paz por medio del Señor Jesucristo. 20. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis
hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Esta también era otra ley. Cuando ellos segaban su tierra, recogían sus frutos, no la podían recoger toda. Si estaban recogiendo y caían así al piso, tenían que dejarlo allí. Y en las esquinas dejaban allí, no llegaban hasta las esquinas. Dejaban. ¿Por qué? Porque eso era una ley para que el pobre, por supuesto, por ser pobre no tenía, y el extranjero, que también pasaba necesidad, tampoco tenía, ellos iban a los campos y se les permitía recoger lo que quedaba. Ellos recogían. Fíjense que esto es ayuda al pobre y al extranjero. Aunque hoy en día no se, prácticamente eso no, con nosotros en el pueblo cristiano, no se aplica eso, pero eso engloba la parte de ayuda, porque en el Nuevo Testamento habla de que tenemos que ayudar, la iglesia tiene que ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Vemos un ejemplo que lo mencionamos el otro día, el caso de Ruth, cuando segaba en el campo de Boz. Recuerden que él ya iba a los campos a espigar, y allí fue donde ella conoció a Boz, un hombre rico, que era pariente de Elimelech. Entonces ahí vemos que Ruth le pide a Noemí que la deje ir al campo a recoger espigas. Pues le dice a Ruth que no se vaya de ahí ni vaya a espigar a otro campo, sino que se quede con sus criadas. ¿Por qué? Porque eso era permitido por la ley. No tenían, ellos iban a un campo donde ellos quisieran, el campo que quisieran, y allí se les permitía. Y vos le dice a Ruth que mire el campo, que sieguen y lo sigan, ya que ha ordenado a sus criados que no la molesten. Ruth le agradece a vos por su amabilidad. Entonces ahí vemos. Esa era una ley. Y hoy en día, aunque no todos, no tenemos campo para hacer eso, pero la ayuda ya es diferente. Cuando uno ve al necesitado, que uno ve a la viuda, al extranjero, al pobre, en nuestras congregaciones y aún fuera de nuestras congregaciones, y nosotros tenemos para dar, para ayudar, hay que hacerlo, porque eso le agrada al Señor. Mejor es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Mejor es dar que recibir. Quien le da al pobre, a Dios le presta. Entonces eso le agrada al Señor, eso es bueno, es agradable. Seguimos. 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Recuerden que expiación significa el quitar el pecado, la culpa. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y siempre recordando, quien se dio su cuerpo, todo, como el último cordero fue nuestro Señor Jesucristo, y sobre él cayeron todos, cayó todo el pecado de la humanidad. Aquí hacían todos estos procedimientos, todo esto para ser expiados, para que la culpa de ellos fuera quitada, de la persona que ofrecía el sacrificio o del pueblo en general. Tenían que hacer una expiación para quitar toda culpa, cualquier cosa. ¿Se recuerdan? Que imponían las manos sobre el animal para transferir el pecado al animal.
Y la palabra nos enseña de que nuestro Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. No solamente de una persona, de toda la humanidad. El Señor Jesucristo pagó con los pecados de toda la humanidad. De todos. 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová. Fíjense. Hacían ese día de expiación para quitar la culpa, para reconciliaros delante de Jehová. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Que nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios. Antes estábamos separados de Dios por el pecado, pero después que el Señor Jesucristo dio su vida, recuerden que cuando Jesucristo murió, resucitó, el velo se rasgó. El velo se rasgó y tenemos acceso, entrada directa a ese lugar santísimo. Tenemos acceso para hablar con Dios, acercarnos a Él. Entonces, a través del Señor Jesucristo, Él fue el que nos reconcilió con el Padre. Nos reconcilió. Y aquí vemos que tenían que hacer expiación, tenían que ofrecer sacrificio para ser reconciliados delante de Jehová. 29. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De la tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? De la tarde, porque el día comenzaba era en la tarde, al atardecer, cuando ya que se escondía ya el sol. Por eso el día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De la tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Aquí vemos otro detalle. Aquí vemos cómo Dios siempre, cada vez que habla, da instrucción, Él como que se cerciora
de que nunca se les olvide de dónde salieron, que nunca se les olvide lo que Él hizo por ellos. Porque fíjense, por ejemplo, aquí cuando habla de los, en tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Fíjense, los hacía que tenían que allí habitar en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. O sea, para que nunca se les olvide. Por eso que nosotros hoy en día no se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó a nosotros. Cuando Dios derrame bendiciones sobre nosotros, cuando nos vaya bien en todo, cuando el Señor derrame, abra sus ventanas de los cielos y nos bendiga grandemente, que entremos en esa tierra de Canaán, que se cumplan las promesas de Dios en nosotros. Cuando estemos en esa posición, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Que nunca se nos olvide de lo que Dios hizo por nosotros. Que nosotros no éramos nada. Nos sacó de lo más vil, de lo más terrible, del pecado. Que no se nos olvide. Porque nosotros sin Él no somos nada. Dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros no podemos vivir separados de Dios, no podemos. Dependemos de Él. Nosotros jamás no somos autosuficientes, jamás. Dependemos por completo de Él. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos, Señor, que esta tu palabra entre nuestras vidas, nuestros corazones, y se haga, oh Dios, fruto a 100%. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con tu Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.